La coalición de gobierno respaldó esta madrugada a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores al final del llamado a sala, al que habían sido convocados para dar explicaciones sobre la expedición de un pasaporte en el exterior al narcotraficante Sebastián Marcet. Durante sus exposiciones, los dos jerarcas coincidieron en que se procedió respetando la normativa vigente, que viene del gobierno de José Mujica y que ahora será modificada con vistas al futuro. El canciller Francisco Bustillo deslindó a las autoridades de responsabilidad. No hubo responsabilidad política alguna del ministro Heber ni del ministro Bustillo, era un trámite administrativo, de lo cual nos enteramos en febrero, marzo, en marzo, el día 3 de marzo, cuando aparece la requisitoria. No había ningún impedimento para seguir el curso normal de los procedimientos que se siguieron. De todos modos, según informaron ambos ministros, se iniciaron investigaciones administrativas y se consignó además que será removido de su cargo el subdirector nacional de identificación civil. En su intervención, luego de escuchar a los ministros, el interpelante Mario Vergara encontró luces y sombras y planteó varias preguntas más. Sin embargo, al retomarse el debate luego del cuarto intermedio, el frente amplista Daniel Cayani fue bastante más a fondo con sus discrepancias. ¿Y sabe qué es lo peor, señora presidenta? Que ahora se está acostando por el lado más fino, como siempre se hizo en este país, ¿no? La cabeza que rueda es la cabeza de la parte más baja de la pirámide. ¿No iban a hacerse cargo, señora presidenta? Asumamos responsabilidad. Nosotros hicimos muchas macanas, muchísimas. Algunas las asumimos. Ahora, ¿qué pasó? Porque al final parece que esto hubiera sido un trámite normal, ¿no? Acá resulta que viene cualquier narcotraficante, pide un pasaporte, se lo damos, no pasa nada. Le dimos un pasaporte, yo siempre lo dije públicamente y se lo digo acá, a una especie de Pablo Escobar el estilo uruguayo. Y es horrible que exista una persona así en Uruguay, pero existen. Estamos con el senador Gustavo Penades del Herrerismo Partido Nacional. Senador Penades, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Romina, ¿tu primera pregunta? Sí, senador Penades, primero una consideración general a propósito de lo que fue la instancia de ayer, ¿no? ¿Qué le dejó a usted? Bueno, a mí la verdad que fue una interpelación muy interesante, producto de varias características que no se dan generalmente en las interpelaciones, que es la interpelación, que como bien ustedes se reportaban, duró 12 horas, en realidad se liquidó en las primeras 5, que fueron las horas en las que hablaron el miembro interpelante y los dos ministros, porque ahí el miembro interpelante elaboró todas sus preguntas, todas las preguntas fueron absolutamente contestadas por parte de los ministros, que es una característica que yo no estoy muy acostumbrado a ver en las interpelaciones. Generalmente los ministros vienen y dicen lo que quieren decir y generalmente generan la insatisfacción del interpelante o de los partidos que interpelan, producto de que no contesta las preguntas que se le realizaron. En este caso fue al revés. En este caso todas las preguntas fueron contestadas una a una, tanto por el ministro del Interior como por el ministro de Relaciones Exteriores. Y después, en la segunda parte, como bien ustedes consignaban, ya la cosa cambió de tono, ya se abandonó el tono conciliador que había llevado adelante el miembro interpelante, el senador Vergara, e iniciamos una catarata de medias verdades, de agravios, de insultos, de falsedades, de tergiversación de hechos, que terminaron en un debate político esperado, pero yo a sus oyentes les recomendaría que para sacar una conclusión objetiva de lo que sucedió ayer y obtener una información también objetiva, se circunscribiesen a escuchar al miembro interpelante, al senador Vergara, y la respuesta que dieron el ministro del Interior y el ministro de Relaciones Exteriores. Algunos puntos, a ver, repasando lo que fueron los argumentos, sobre todo de la oposición allí, para consultarle al respecto. Por ejemplo, la declaración pública del Frente Amplio señala que la evidencia que se expuso en sala hace que resulte injustificable que los ministros declaren que nadie sabía quién era Marcet, quién era el solicitante del pasaporte, hasta marzo de 2022, que recordemos fue la fecha en la que se dio la requisitoria internacional.
y remarcan eso. Por ejemplo, apelaron a distintos notas de prensa que han circulado desde esa fecha, ¿no? Incluso de septiembre de 2021, previo a que se iniciara el trámite del pasaporte. ¿Qué responde usted sobre eso? Mire, que eso no es verdad. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que él no sabía quién era Marcet o sus antecedentes hasta marzo, pero el ministro del Interior reconoció que él sabía quién era Marcet, reconoció que Marcet estaba siendo investigado por la Fiscalía en el Uruguay, que él no podía revelar ni anunciar nada con respecto a este tema porque está prohibido por ley, y que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores procedieron de acuerdo a la normativa vigente. El propio ministro reconoció, los propios ministros reconocieron que a ellos tampoco les gustó la posibilidad de otorgarle un pasaporte a un ciudadano uruguayo de las características de este ciudadano. Ahora, que no había ningún tipo de impedimento para que esto así sucediese. ¿Por qué? Porque las causas judiciales que el señor Marcet tenía en el Uruguay habían sido cerradas en el año 2020, o sea, 2 años atrás. Que por ende no había ningún tipo de impedimento para el otorgamiento de un documento que el señor Marcet, como ciudadano uruguayo que es, tiene derecho a tener. Entonces, de lo que se trata esta discusión, si usted la quiere llevar al plano objetivo de lo que la norma establece, de lo que las convenciones internacionales obligan a los estados para con sus ciudadanos, el proceder del Estado uruguayo fue correctísimo. Ahora, si usted a esto le agrega los antecedentes de la figura de Marcet, de lo que se conoció después de marzo, cuando hay una requisitoria de carácter internacional, con la acusación que se ha conocido en los últimos tiempos de que podría estar vinculado al lamentable asesinato de un fiscal paraguayo en Colombia, por supuesto que el episodio toma ribetes que a uno le generan desagrado. Senador Penades, a propósito de lo que señalaba recién, 2 preguntas que tienen que ver con lo que señalaba hace unos minutos la senadora Quechichán. Con respecto a lo que dice la reglamentación de la expedición de pasaportes a uruguayos en el exterior, esa del año 2014, usted mencionaba que, bueno, de acuerdo a lo que allí se estipula, el pasaporte tenía que salir y en particular se detenía en el tema de los antecedentes. Efectivamente, en el artículo correspondiente se pide información de antecedentes judiciales en el Uruguay a los mayores de 18 años. Destacaba la senadora Quechichán que ahí no se dice nada que los antecedentes deban corresponder a causas abiertas. Dice antecedentes judiciales en el Uruguay y ella enfatiza: vaya si Marcet tenía antecedentes judiciales, había estado preso incluso por hechos vinculados al narcotráfico. ¿Qué dice usted sobre esta interpretación de cómo debe leerse el literal C del artículo 27? Que es una interpretación absolutamente equivocada, porque el ciudadano el señor Marcet tiene antecedentes, ahora no tenía ningún tipo de requisitoria de parte de la justicia uruguaya, había tenido antecedentes. Ahora, si a toda persona que en algún momento de su vida haya tenido antecedentes judiciales se le va a impedir el derecho de adquirir un documento público que le corresponde, entonces tenemos graves problemas y hay una vulneración increíblemente de derechos para alguien que usted dice, bueno, pero esta persona no respeta los derechos de los demás al vender droga. Sí, lamentablemente es así. Ahora, lamentablemente el Estado tiene que proceder de otra manera. Y en ese sentido, de la forma en la que procedió el Estado uruguayo es correctísima. ¿Por qué? Sí, a ver, el acento se pone ahí en otro artículo del mismo decreto, el artículo 48, que señala: toda situación no prevista en el presente decreto relacionada con pasaportes comunes expedidos en la República o en el exterior, etcétera, será resuelta por la Dirección Nacional de Identificación Civil o por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a sus competencias, conforme al espíritu de las normas que regulan la expedición de documentos a las personas físicas. Sí, el Frente Amplio lo que dice es que le daba margen, ¿no? Como para poder no expedirlo, ¿no? Para negarlo. Efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta la información que sí circulaba, porque se ha hecho mucho énfasis en varias intervenciones de los senadores de Frente Amplio en información de prensa que circuló en los meses de octubre y noviembre del año pasado, que circuló acá mismo con respecto a que quien estaba detenido en Dubái era un narcotraficante con un prontuario frondoso acá y afuera, ¿no? Bueno, mire, el prontuario frondoso acá lo tenía absolutamente archivado por parte de la justicia. Entonces, y afuera no tenía ningún tipo de requisitoria ni antecedente de ningún tipo. Podrían haber versiones de prensa,
y está correctísimo, y esto no quiere decir que a la postre las versiones de prensa no fueran ciertas. En el papel, en el momento de otorgar el pasaporte, este ciudadano lamentablemente, y mire que nadie lo dice con alegría, cumplía con todos los antecedentes necesarios para obtener un pasaporte. Y fue así que se procedió. Y quedó meridianamente claro ayer que no hubo ni pasaporte express, ni tratamiento VIP, ni nada que se le parezca. Muy por el contrario, se tardó muchísimo más, tratando de buscar, entre otras cosas, algún elemento que pudiese ser que impidiese el otorgamiento del pasaporte. Ahora, el pasaporte... Usted dice que se buscó elementos que pudiesen impedir la emisión del pasaporte. A ver, yo lo que digo es que, como usted lo acaba de decir, había comentarios en la prensa. Ayer se puso en conocimiento que hubo una reunión entre los subsecretarios de Relaciones Exteriores y del Interior vinculado a este tema. O sea, lo que se trató, lo que se buscaba, lo que se entendía era de que en aquel momento, en aquel entonces, en aquellas circunstancias, lamentablemente lo digo, esta persona no tenía ningún impedimento para obtener el pasaporte uruguayo, así fue como fue concedido. Vuelvo a la senadora Kichilián, bueno, y a otros senadores del Frente Amplio. Ellos señalan, teniendo en cuenta justamente ese margen que de algún modo da el artículo 48, se pudo haber optado por concederle un pasaporte, sí, pero uno de esos pasaportes por tiempo limitado, que le permitiera a Marcet simplemente venir a Uruguay, salir del lugar donde estaba y venir a Uruguay. O sea, en definitiva, y para sintetizar esta parte de las preguntas, senador, el cuestionamiento que se hace es que falló, digamos, el manejo político del caso, el manejo político más allá de lo estrictamente establecido en el decreto, en el margen del decreto, ¿no? Mire, justamente ahí el problema que ingresamos es una concepción del derecho que yo no comparto, que es que lo político está por encima de lo jurídico. Si a usted le establece que el pasaporte, porque no solamente lo establecen los decretos a los que se está haciendo referencia, sino además convenios internacionales que el Uruguay tiene suscrito con relación a temas consulares, etcétera, etcétera, se establece que esta persona no tenía ningún tipo de impedimento en ese momento para obtenerlo. La verdad es que no sé cómo se podría haber impedido el otorgamiento del mismo. Y fíjese que a confesión de parte, los propios senadores del Frente Amplio no ponen en cuestión, lo que ponen en cuestión es que se le dieron pasaporte de estas características, pero no ponen en cuestión que el ciudadano no tuviera derecho a un pasaporte, porque si fuera así, no dirían lo que usted acaba de decir, que igual se le podía haber dado otro tipo de pasaportes que le hubiera permitido a la postre la misma consecuencia, que es abandonar la situación irregular en la que se encontraba en el Medio Oriente, y que en todo caso hubiera venido al Uruguay. Ahora, ayer también quedó meridianamente claro que sí, cuando el señor Marcet tenía causas abiertas, cuando el señor Marcet había sido condenado, cuando el señor Marcet tenía antecedentes vigentes, salió del Uruguay entre los años 2016 y 2019 5 veces. Fue a Paraguay, fue a Bolivia, fue a Argentina, entró a Uruguay, y en aquel entonces sí había que haberle impedido ese trasiego, y lamentablemente ese trasiego no se le impidió. Sí, ese fue un panorama que dio en una de sus intervenciones un senador de Cabildo Abierto, ¿no? Raúl Lozano, ¿no? Raúl Concretamente se señaló esas salidas que había tenido el país con estas causas abiertas que usted menciona. Exactamente, en la sesión de ayer lo manifestó el señor senador Lozano. Era público y notorio que así existía, porque hay también artículos de prensa que así lo ostentan. A ver, que la situación ha obligado a que se cambien los criterios y se van a cambiar y ser más restrictivos. Fíjese lo paradójico de la exposición de algunos senadores de la oposición ayer. En algún momento reclamaban que se volviera más restrictivo en el otorgamiento de los pasaportes, y después dijeron, y vamos a estar muy vigilantes para que esos ciudadanos uruguayos que se encuentran indocumentados en el mundo no dejen de tener su pasaporte en caso de que lo soliciten. Entonces, la verdad era que... Sí, el planteo del Frente Amplio era que están de acuerdo en que puede hacerse más estricta la normativa, se pueden requerir justamente antecedentes en el lugar donde se encuentra la persona solicitando el pasaporte, pero teniendo cuidado de situaciones especiales que puede haber de por medio, ¿no? Pero por supuesto, y además en ese sentido las autoridades... A ver, algunos senadores del Frente Amplio creen tener el monopolio de la sensibilidad.
Tengo una mala noticia para darles, no es así. El monopolio de la sensibilidad no lo tiene nadie, porque todos conocemos casos y estamos dispuestos a atender casos de cientos de miles de uruguayos que se encuentran en el exterior. O sea que en ese sentido ahí también queda desnuda la intencionalidad política con la que se decían muchas de estas cosas, algunas de ellas hasta contradictorias entre sí. La falta de la verdad de algunos senadores manejando de por qué el servicio de inteligencia uruguayo no ha actuado, etcétera, etcétera, habiendo sido redactores de la ley conjuntamente conmigo, y fueron ellos los que en aquel entonces, en el debate de que la inteligencia que debía de generarse a través de lo que era la Secretaría de Inteligencia del Estado era inteligencia estratégica, confundir conceptos, a veces por desconocimiento. Usted señala esto a propósito de los llamados de atención que se hicieron por la ausencia en sala del doctor Álvaro Garcés. Bueno, entre otras cosas sí, porque en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Y en ese sentido decir que no hay control parlamentario sobre la inteligencia a partir de la LUC, y es todo lo contrario. O sea, la verdad es que le reitero lo del inicio de la intervención. Si esto hubiera quedado en las preguntas del interpelante y la respuesta de los interpelados, habría quedado aclarada la situación. Después él agrega todo este componente político, que es lo que lleva a generar suspicacias, porque, a ver, el tema da para la suspicacia. Eso no me cabe la menor duda, tampoco somos tan tontos de no reconocerlo, da para escribir una novela negra o una novela policial de ribetes de todo tipo. Ahora, realmente lo que sucedió y cómo procedió el Estado uruguayo es de la forma en la que debía haberse procedido. Otro hubiera sido el cantar si hubiera habido requisitorias internacionales, alertas de Interpol, alertas de Europol, que oficialmente ninguna de ellas existían. Senador Penades, lo que sí quedó de manifiesto y el ministro Heber reconoció es que sí se dio un mail que procuraba que se acelerara el trámite, ¿no? Eso es así, y se dispuso una investigación administrativa con separación del cargo del jerarca que eventualmente podría estar involucrado en este tema. Ahora, la consecuencia obtenida por parte de esta situación no logró ningún fin, porque no hubo ningún tipo de aceleración en el trámite que se realizaba y que se solicitaba entre la Dirección de Identificación Civil y la Dirección de Policía Científica, porque el trámite duró lo mismo que el resto de los trámites que tienen que realizar este proceso. Pero ahí, yendo a lo que escuchábamos al principio, al comienzo de la introducción, con lo que planteaba el senador Casciani, ¿qué responde respecto a lo que él señalaba? Bueno, se termina cortando por el hilo más fino, decía él, y no reconociendo un error político por parte de los ministros, o asumiendo responsabilidades. El error o responsabilidad política no existió, quedó manifiesto de ayer, y no se cortó el hilo por el cable más fino ni nada que se le parezca. Lo que se está haciendo es una investigación administrativa, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en el Ministerio del Interior, ante presuntas irregularidades que se hubieran suscitado. Y en ese sentido, se está cumpliendo con uno de los requerimientos que lleva adelante, que solicitaba la oposición. Ahora, cuando cumplimos o accedemos a los pedidos de la oposición, en realidad cortamos el cable por lo más fino. La verdad que es bastante contradictorio. Dos preguntas para terminar, porque sé que usted no tiene mucho más tiempo. Dice el Frente Amplio en la declaración que intentó que se votara, no tuvo la mayoría, pero señala, en todo el transcurso de la interpelación, las autoridades no se hicieron cargo del cúmulo de errores cometidos. ¿Qué responde usted? Que nadie puede hacerse cargo de cuando no existieron errores cometidos desde el punto de vista político, ni hubieron ningún tipo de participación de la voluntad política en tergiversar un proceso que le correspondía por derecho. A ver, que nos gusta, no nos gusta, que el personaje no nos gusta nada, pero que tenía derechos, y en ese sentido fue de la forma en la que se procedió. Lo otro, ¿qué viene después de un llamado a sala como este? Con el contenido que tuvo y con la forma como finalizó. Y como dice el tango, el mundo sigue andando. No, pero que viene en esta materia en particular. En esta materia esperemos la conclusión de las investigaciones administrativas. Si surgiera algún elemento más, se tomarán las medidas que se deban de tomar, y seguramente en las próximas semanas se conocerá el texto de un nuevo decreto que lo que establecerá son restricciones mayores para la concesión de pasaportes en algunas circunstancias especiales. Y eso
es una voluntad del Poder Ejecutivo llevarlo adelante. Decían justamente los representantes del Frente Amplio, lo señalaba hace unos minutos la senadora Quechichán, que el episodio debería ser tomado como un gran llamado de atención, como una luz amarilla tirando a roja, que llevara a reaccionar al sistema político de nuestro país en cuanto a los desafíos que implica, el poder que implica el narcotráfico, con sus consecuencias conocidas en otros países, en las sociedades, en las democracias y en la propia política, ¿no? Y entonces, una de las medidas que entendía que era necesaria, señalaba, es votar cuanto antes la ley de financiamiento de los partidos políticos para despejar cualquier tipo de suspicacias y dudas en esa materia. ¿Qué dice usted? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que estamos ante un problema de carácter gigantesco, que tiene desafíos de la más diversa índole, que evidentemente en el Uruguay desde hace muchísimos años el narcotráfico está instalado generando todo tipo de problemas y de tragedias desde todo punto de vista, que lamentablemente en el Uruguay en administraciones anteriores hubieron la presencia de narcotraficantes de peso internacional y de los mayores traficantes del mundo quizás. Ahí estaba el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación de México. Durante la administración del Frente Amplio en 4 años no lo extraditaron a Estados Unidos. Durante la gestión del gobierno de coalición se asumió en mayo ese delincuente ya estaba extraditado a Estados Unidos. Tuvimos el lamentable episodio de que de la cárcel central se escapara uno de los principales jefes de la camorra napolitana o siciliana, y eso lamentablemente sucedió. Y bueno, y esas cosas son las que evidentemente demuestran que estamos ante un problema en la que sí se necesitan acuerdos. Con relación a la ley de financiación de partidos políticos, hay una comisión trabajando en este tema en la Cámara de Representantes y la voluntad que por lo menos el Partido Nacional tiene es de transitar el camino de que antes del final de esta legislatura esté aprobada dicha ley. Senador Gustavo Penades del Herrerismo Partido Nacional, le agradecemos a usted también la participación esta mañana. Tenga buen día, ha sido un gusto.